Ya. Ok. Entonces, conforme vamos a la manera en la que vamos a iniciar este abordaje del tema de eosinofilia va a ser el siguiente. Vamos a dejar claro puntos de terminología. Vamos a hablar un poquito de algunas causas. Vamos a tocar los conceptos más importantes de las dichas causas. Vamos a tratar de visualizar o dilucidar por qué es urgente la evaluación de la eosinofilia o si es urgente o no es urgente esa evaluación en el momento en que el paciente lo presenta. Una evaluación clínica con ciertos contextos en escenarios detallados. Vamos a tocar un poquito el síndrome hipereosinofílico y vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces, la eosinofilia como tal la tenemos, es el recuento de 500 o más eosinófilos en sangre periférica. La hipereosinofilia la vamos a tener definida como más de 1500 células o más de 1500 eosinófilos o 1.5 por 10 a la 9 eosinófilos en sangre periférica en 2 exámenes que van a estar realizados en un mes o que haya confirmación de un tejido hipereosinofílico. El tejido hipereosinofílico se va a definir ya sea en médula ósea como con un porcentaje de eosinófilos que exceda el 20% de todas las células nucleadas y o infiltración tisular extensa a juicio de un patólogo experimentado en el momento en que vea una biopsia o revise una laminilla, o marcado por un depósito de proteínas de gránulos de eosinófilos en el tejido demostrado por inmunofluorescencia. Ahora, la definición de síndrome hipereosinofílico, ya viendo que tenemos definido eosinofilia, hipereosinofilia y ahora el síndrome como tal, es esta hipereosinofilia más un daño generado y o disfunción en órgano u órganos que esté mediada por los mismos eosinófilos, siempre que se hayan excluido otras posibles causas de daño. Entonces, esos son los 3 conceptos importantes que cabe recalcar que los podemos ver de manera distinta, como tal la eosinofilia, la hipereosinofilia y el síndrome hipereosinofílico. Ahora, dentro de las causas, pues tenemos distintas causas que pueden hacer una elevación en nuestro paciente de los eosinófilos, ya sea por trastornos alérgicos, neoplásicos, enfermedades infecciosas, algunas situaciones de tipo misceláneo o los mismos trastornos propios de la médula respecto a los eosinófilos. Puede ser que haya un alza de eosinófilos por asma, por alguna situación de hipersensibilidad al fármaco. Se comenta mucho lo que es el síndrome de RES, que es la reacción al fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos, el síndrome de eosinofilia mialgia, algunos trastornos neoplásicos como síndromes hipereosinofílicos primarios, que aquí ya va a haber una alteración en ciertas clonas y pues va a hacer que aumente el número de eosinófilos de una manera más exagerada. Leucemia eosinofílica aguda o crónica, otras neoplasias mieloides. Tenemos también pues las típicas que vemos casi desde el pregrado, pues algunas por enfermedades infecciosas, propias por los parásitos, en este caso mitos como pudiese ser estrongiloidosis, triquiniosis, filariasis, toxocara, ectoparásitos como sarna, miasis, protozoarios como isosporiasis, miositis por sarcocistis, hongos y en algunos casos se comenta aumento de eosinófilos por la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, dentro de otras de las causas tenemos como tal el síndrome hipereosinofílico idiopático, granulomatosis eosinofílica con polangitis o trastornos gastrointestinales eosinofílicos como la esofagitis bueno, la esofagitis eosinofílica. En las misceláneas, pues tenemos propias como la exposición a la radiación, los émbolos de colesterol también llegan a aumentar la cantidad de eosinófilos en sangre, el hipodrenalismo y la terapia con interleucina 2. De estos conceptos importantes a recordar es que el recuento absoluto como tal de los eofinófilos no preside con precisión el daño al órgano.
Esto quiere decir que no porque haya una gran alza de los eosinófilos en sangre, quiere decir que se esté dañando, se esté lastimando un órgano. No va como tal la situación de un alza con la cantidad de daño que se está realizando en el sistema. Ahora, el recuento de eosinófilos orienta, pero no va a identificar la causa. Se puede tener un aumento de los eosinófilos en un paciente con asma, a diferencia, por ejemplo, de un paciente con posible Churg-Strauss. Pudiese ser que tenga más en el asma una eosinofilia más marcada, sin embargo, pues es probable que le esté afectando dentro de otro contexto clínico a un paciente que tuviera menos alza de eosinófilos, pero que tuviera Churg-Strauss, por ejemplo. En la vigilancia es importante que se tenga y se considere diversas causas, como las que ahorita se mencionaron, y se permanezca, siempre que tengamos esta situación, alerta de considerar otros diagnósticos en caso de que la eosinofilia no responda al tratamiento convencional. Ah, Ahora comento esto de la eosinofilia porque pues podemos tener justamente esa eosinofilia marcada, por ejemplo, en reacciones de hipersensibilidad a fármacos o en neoplasias mieloides, pero es poco probable que se relacione este tipo de alzas, por ejemplo, a diferencia de una rinitis alérgica o una dermatitis atópica. Pues estas alzas, a lo que voy con este ejemplo es que puede ser que nuestro paciente de nuevo lo pudiera tener en una situación tanto como una rinitis alérgica como en una neoplasia mieloide y no por el alza o el aumento de los eosinófilos deberíamos espantarnos sin hacer antes un previo una investigación previa para poder dilucidar bien la causa. Ahora, lo que nos debemos preguntar al momento de realizar esta evaluación es, pues si este hallazgo llegase a ser de manera incidental, pues repetir esa biometría hemática, ¿no? Importante correlacionar con el estado clínico del paciente, cómo estamos viendo a nuestro paciente, si está con algún deterioro o si está siendo afectado algún órgano blanco y ver si esto tiene causalidad con el recuento absoluto de eosinófilos. Y preguntarnos si este hallazgo de este valor que estamos viendo en nuestra biometría hemática, si es algo anormal o dentro de lo nuevo que pueda tener nuestro paciente, si este hallazgo pudiese ser persistente en una línea de tiempo, si existen síntomas o medicamentos que estén asociados a esta alza de los eosinófilos y si esto pudiese cambiar si nosotros modificáramos o diéramos algún tratamiento, ya sea con el dirigido hacia la eosinofilia o si se retirara algún fármaco. Entonces, este recuento absoluto de eosinófilos extremadamente alto o en un paciente que llega de manera grave al área de urgencias, pensemos como extremadamente alto, más de 50.000 eosinófilos, podríamos en estos casos justificar la hospitalización para buscar la causa de la eosinofilia. Entonces, en estos casos ya pensaríamos si damos un tratamiento de manera directa, obviamente dilucidando y poniendo en una balanza la situación clínica del contexto del paciente, porque al momento en que nosotros diéramos un tratamiento con dosis altas de glucocorticoides, pues podríamos afectar la manera en la que se aborda la eosinofilia, ya que los resultados de las pruebas diagnósticas son determinantes para saber la causa. El tiempo es oro cuando estos pacientes se presentan al área de urgencias. Obtener estudios apropiados antes de iniciar el tratamiento. Ahora, la decisión de tratar al momento se va a basar, como lo comentaba, en la gravedad del enfermo, la presentación de signos y síntomas, que es lo que en algún momento nos pasó con un pacientito que llegó al servicio de urgencias y subió a nuestro piso con una dermatosis generalizada que se estaba en estudio, que se estaba teniendo en estudio y al momento de sacar una biometría hemática en el piso de medicina interna, fue cuando nos dimos cuenta que tenía eosinofilia, si no mal recuerdo, creo que tenía alrededor de 15.000 eosinófilos en sangre periférica y empezamos ahí el abordaje. El abordaje que realizamos en ese momento, pues teníamos mucha duda respecto al tratamiento, ¿no? Habíamos dejado como tal la dosis de metilprednisolona, 1 miligramo kilogramo al día, pero la dejamos pendiente porque no sabíamos en ese momento que no estábamos muy allegados al tema ni a la causa. Si la dosis del esteroide pudiese
alterar alguna de las muestras o de las, bueno, de lo que se tenía como el workup para ver la causa de por qué el paciente estaba presentando esa eosinofilia. Y ya estudiando un poquito más a fondo, pues en efecto, ¿no? O sea, dar el tratamiento de manera directa, pues puede alterar muchas de las pruebas que pueden ser puntos clave para que nosotros sepamos cuál es la causa que está generando esa eosinofilia en el paciente. Ahora, en el contexto de una eosinofilia asintomática o incidental, pues todos los pacientes con un recuento absoluto de eosinófilos de 1500. En estos casos, pues solo sería importante repetir un hemograma, una biometría en 1 o 2 semanas para determinar si la eosinofilia es transitoria, si esta fue estable o viene ya siendo de manera creciente. Dentro de la evaluación inicial, el paciente con eosinofilia se puede presentar eh, con distintos datos. No son tan pivotes como tal, son un poco genéricos en cuanto al sistema que se está afectando, pero nos dan una idea de cómo puede llegar a dañar esta alza de eosinófilos. Los síntomas constitucionales son los que podemos ver siempre en un paciente hematológico: fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria, fatiga. En la piel podemos tener datos de eczema, prurito, urticaria, angioedema. Cuando se llega a afectar el corazón, podemos tener que nuestro paciente presente síntomas como disnea, dolor torácico o palpitaciones. Cuando se presenta una alteración pulmonar, puede que el paciente presente sibilancias y tos. En cuanto al sistema nervioso central, puede que el paciente debute con amaurosis fugas o un ataque isquémico transitorio, EBC, alteraciones en el comportamiento o pérdida de la memoria. De manera gastrointestinal, puede que el paciente llegue con pérdida de peso, dolor abdominal, disfagia, náusea, vómitos o diarrea. Y es importante que revisemos sobre todo las medalias cuando hay ya invasión, pues tenemos linfadenopatía o hepatosplenomegalia. Ahora, algunos de los medicamentos en la literatura que comentan tienen bueno, más bien están bien documentados que pueden generar eosinofilia y que son de los primeros medicamentos que hay que retirar para ver que la causa no sea esta, pues son los AINES, las penicilinas y las cefalosporinas, la aspirina, anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina y antiguamente la ranitidina. Se comenta también que la dieta es un factor importante para que haya aumento de eosinófilos en sangre, sobre todo porque pescados o mariscos crudos, bueno, carne cruda también pudiesen tener algún tipo de parásito que pudiese aumentar los eosinófilos en sangre, ya sea por trichinela, toxocara, paragonimus. Vegetales crudos o mal cocidos también pudiese ser una causa de parasitosis. Y se habla también de algunas exposiciones, sobre todo de manera, exposiciones en el trabajo o exposiciones en el ambiente laboral, como pudiese ser estequiloides en mineros o trabajadores que se encuentran en mataderos. Hay un reporte de casos de unas vigas en ríos donde la esquistosomiasis es de manera endémica y esas vigas o el agua como tal que está tocando la, la, la arquitectura del lugar donde se comentó este caso, pues al momento de que los trabajadores llegaban y realizaban ciertas reparaciones, pues pudiesen haber tenido un contacto directo con los esquistosomas y esto pues haberles generado la parasitosis. Bueno, y pues recordar los viajes en países donde las exposiciones infecciosas, eh, sobre todo países en desarrollo, en vías de desarrollo, pues son importantes. Ahora, para la evaluación inicial, importante ver si este hallazgo pues fue, como se comentó previamente, incidental y pues recordar las preguntas claves, ¿no? Si este valor es nuevo y es anormal, si se tiene de manera persistente, si al momento de que nosotros modifiquemos el tratamiento previo del paciente, ya sea quitar medicamentos o dar un tratamiento, se pudiese cambiar el rumbo de la eosinofilia. Vamos a repetir una biometría hemática. Importante que realicemos un panel metabólico básico, que realizamos también pruebas de funcionamiento hepático, que se haga un frotis de sangre periférica, sobre todo en busca de displasias, y en caso de que nuestro paciente presente síntomas cardíacos, pudiésemos pensar
en realizar troponinas para analizar si estos pudieran estar afectando órgano blanco, ya sea que nuestro paciente se presente con un recuento de más de 1500 eosinófilos y los síntomas cardíacos, pues pediremos la troponina. Ahora, en caso de que nuestro paciente se presente con niveles elevados de vitamina B12 o triptasa, más los 1500 eosinófilos en sangre, pudiésemos pedir el frotis de sangre periférico, ver si existe algún tipo de displasia. Y en caso de que nuestro paciente tenga una anemia o una trombocitopenia, pues ya también estaríamos orientando hacia una causa hematológica de tipo maligno. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre la vitamina B12 y lo de la triptasa. Recordar también importante los estudios de imagen, iniciando con una radiografía de tórax, sobre todo cuando el paciente presenta algún tipo de síntoma respiratorio, más los recuentos de los eosinófilos arriba de 1500. Si nuestro paciente en esa radiografía de tórax tuviera un infiltrado inexplicable para el momento, se sugeriría ya la toma de una tomografía computarizada de alta resolución y pruebas de función pulmonar que nos orientaría más a que el órgano blanco dañado pues fuera el pulmón. Ahora, en caso de que el paciente tuviera o la índole de la eosinofilia fuera de tipo infeccioso, pues primordialmente es por parásitos o que estuviera asociado a VIH. Se comenta que el VIH se asocia con eosinofilia hasta en el 10% de los pacientes con cargas virales altas y que también en la literatura se comenta que la infección por micobacterias pudiese generar un alza de eosinófilos. Ahora, los tratamientos a las causas disminuyen la eosinofilia, pero no de manera inmediata. Inclusive se ha visto reportes en el caso de la fiebre iniciada por la aloa, que al momento de dar el tratamiento, en este caso por ivermectina, puede bajar de trancazo, por así decirlo, la eosinofilia. En cambio, en situaciones como con estrongiloidosis, esta disminución de la eosinofilia puede durar o iniciar la disminución a partir de las 2 semanas en las que se inició el tratamiento. Entonces, también varía un poco el agente etiológico y la disminución de los eosinófilos en sangre. Pero lo que se comenta es que, pues, básicamente esto, ¿no? En el momento en que se da el tratamiento por un parásito, pues se realiza otra vez el workup con la biometría hemática para ver si en este caso hubo la disminución o no de los eosinófilos. Se recomienda realizar esa biometría posterior al tratamiento a las 2 semanas. Cuando es por medicamentos, pues bueno, más bien, cuando la eosinofilia se piensa que sea por medicamentos, la causa más común, pues es esta, ¿no? Que sea por unos medicamentos que generan una eosinofilia persistente. Ahora se comenta mucho el síndrome de Dres, que como tal es una de las causas de eosinofilia y está aunado a una alteración del sistema tegumentario hasta en un 23%. Se va a presentar semanas posterior al uso de un medicamento y puede que, bueno, más bien este síndrome va a debutar con fiebre, con un rash de tipo morbilliforme, va a generar un daño a órgano blanco, ya sea de manera hepática o con linfadenopatías, y cuando se agrava y no se tiene un buen control de o más bien se empieza a alterar el sistema, de nuestro paciente de manera exponencial, pudiese tener datos de miocarditis, de colitis, de neumonitis o inclusive afectaciones al sistema nervioso central. Se comenta también varios fármacos que pudiesen ser pivotes para que esto estuviera pasando con nuestro paciente, en los cuales destaca hablar de la lopurinol, la sulfasalacila, minociclina, dapsona, trimetoprim, la vancomicina, la motrigina, los anticonvulsivantes como el ácido valproico, abacavir, efavirenz, raltegravir. Ahora, recordemos que hay una asociación con el virus herpes humano de tipo 6, la activación de los linfocitos CD8 y este síndrome de Dres, que pudiesen ser las causas principales por las cuales pasase esto dentro de un contexto fisiopatológico cuando la sinofilia es por medicamentos. Ahora, en cuanto a la malignidad, pues se comenta que este es de comienzo de novo y es persistente sin una causa clara. Se llega a asociar a los síntomas que ya se habían comentado previamente, como fiebre, escalofríos, pérdida de peso, linfo o hepatoesplenomegalia.
Podemos ver que haya citopenias o displasias en el prótesis de sangre periférica. Se ha comentado que se puede asociar también a mastocitosis y posterior a un completo abordaje conviene referir al el paciente al hematólogo. Ahora, algunos de los datos de cuando llega a ser por un proceso de malignidad es que nosotros tenemos que volver a repetir esa biometría hemática y ver si en efecto tenemos ya este recuento de eosinófilos mayor a 1500. Checar si tenemos eosinófilos displásicos o si encontramos blastos leucémicos, ver si esta anemia que llegase a presentar nuestro paciente es de tipo inexplicable, si está aunado a algún otro tipo de citopenia, si llegásemos a tener los niveles séricos elevados de B12 o triptasa, si tuviéramos una linfocitosis y si hubiera una linfadenopatía inexplicable, así como una esplenomegalia o síntomas constitucionales. También pensemos que puede ser datos de malignidad en el caso de que se haya dado el tratamiento y pues sea resistente al fármaco como tal que se emplea, ya en este caso los glicocorticoides. Otros de los casos por los cuales se puede generar este síndrome es por autoinmunidad o inmunodeficiencias, inmunodeficiencias sobre todo las de tipo primarias. La autoinmunidad, pues ya sea el caso de Churg-Strauss, granulomatosis eosinofílica con poliangitis, se comenta si en estos pacientes se diese un tratamiento contra interleucina 5, que es uno de las interleucinas que generan o ayudan a la formación de eosinófilos, si este tipo de tratamientos pudieran ser determinantes para controlar la causa de la enfermedad, o si estuvieran pensados, o ver si en un futuro hubiese tratamientos dirigidos como tal contra la eosinofilia y si estos pudiesen ser de ayuda. Recordemos que los gránulos de los eosinófilos, el gránulo principal es la galectina 10, que como tal se conoce como el cristal de Charcot-Leyden, que es un dato patognomónico en algunos pacientes con asma. Los granos secundarios, pues tenemos proteína mayor básica, peroxidasa eosinofílica y neurotoxina derivada de eosinófilos, que son componentes importantes para la fisiopatología de estas enfermedades. Ahora, cuando el paciente se presenta con una situación de atopia, pues puede ser que sea por una dermatitis atópica, una rinitis alérgica o inclusive asma. También se habla de que esta atopia pudiese estar aunada a situaciones gastrointestinales como esofagitis eosinofílica o gastroenteritis eosinofílica. En estos casos, el tratamiento dirigido con un corticosteroide y también se habla de que el tratamiento en pacientes asmáticos, cuando se usa una anti-interleucina 5, han aumentado la capacidad pulmonar total y disminuido las exacerbaciones. Por eso se tiene esta incógnita si se puede emplear, sobre todo en pacientes con alguna alteración autoinmune y se pudiesen tener una mejoría en cuanto a su fisiología pulmonar posterior a que se desencadena la enfermedad. Ahora, en cuanto a los misceláneos, pues un émbolo por colesterol también te pudiese elevar los eosinófilos en sangre periférica, radioterapia, la insuficiencia adrenal y como tal los síndromes hiperosinofílicos, que ahorita comentaremos un poquito más de ello. Entonces, recordando nada más la clasificación y las definiciones, pues hiperosinofilia, más de 1500 células en sangre periférica con 2 exámenes realizados en un mes, o confirmación del tejido hiperosinofílico. En la médula ósea, un porcentaje de eosinófilos que excede al 20%, y que el síndrome hiperosinofílico es esta hipereosinofilia más el daño a un órgano blanco que es mediado por eosinófilos. Ahora, como tal, el síndrome hiperosinofílico es una condición caracterizada por infiltrados eosinofílicos y complicaciones asociadas, que pueden estar incluidas situaciones en las que no se identifica o en las que sí se tenga identificada la causa. Importante no emplear este término cuando las manifestaciones clínicas y el daño a órgano blanco se encuentran en un paciente hiperosinofílico como tal, que puede explicarse por un mecanismo distinto. Por ejemplo, un paciente que llega con factores de riesgo cardiovascular, una hipereosinofilia y un dolor torácico, se demuestra que la causa es por una oclusión a la arteria coronaria. En este caso no se estaría hablando de un síndrome hiperosinofílico porque ya se dilucidó que la causa está dada
por una situación en la arteria coronaria. Ahora los vamos a dividir a los síndromes hipereosinofílicos. Su clasificación está dada en 4, como los primarios, que son los neoplásicos, los secundarios, que son los reactivos, cuando es de tipo idiopático o cuando el significado está indeterminado y todavía no se sabe si progresará o no a un síndrome hipereosinofílico. El neoplásico como tal es una expansión eosinofílica que ocurre en el contexto de una neoplasia subyacente en las células madre de tipo mieloide, linfoide o eosinofílica. El secundario, pues, un proceso reactivo de una sobreproducción de citocinas eosinofilopoyéticas por otros tipos de células. Infecciones parasitarias, tumores sólidos y linfoma de células T son de las principales causas por las cuales pudiese haber un síndrome hipereosinofílico secundario. La hipereosinofilia secundaria puede ser responsable del daño y la disfunción de los órganos. Cuando es de tipo idiopático, la causa es desconocida a pesar de un estudio etiológico completo y como les comentaba, cuando es indeterminada, se describe a los pacientes con hiperesinofilia persistente e inexplicable, sin complicaciones aparentes relacionadas con la eosinofilia tisular. Es difícil predecir si progresará o no al síndrome. Ahora, estos síndromes hipereosinofílicos, en cuanto a su epidemia, pues se sabe que son síndromes raros, se desconoce la verdadera prevalencia y en una corte que se hizo en 2019 se habla de que el 0.36 al 6.3 en 100.000 habitantes pudiesen presentar un síndrome hipereosinofílico. Sin embargo, las causas no estaban bien dilucidadas. Se llegan a presentar sobre todo en varones de 20 a 50 años al momento del diagnóstico y algunas variantes suelen ocurrir exclusivamente en varones. Se da por alteraciones en genes del receptor alfa, el factor del crecimiento derivado de plaquetas, del receptor de tirosina quinasa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas beta. Los eosinófilos suelen dañar el epitelio cuando se infiltran o el epitelio del órgano en cuestión que está presentando nuestro paciente. Lo normal es que se altere piel, pulmones y tracto gastrointestinal, menos frecuente corazón y cerebro. Una sobreproducción se comenta que es la proliferación eosinofílica clonal como resultado de un defecto molecular primario o una sobreproducción de interleucina tipo 5. Ahora, estos síndromes hipereosinofílicos tienen diferentes tipos de variantes. Les transcribí esta pequeña tablita para comprenderlos de manera visual un poco más rápido. Tenemos variantes mieloides, linfocíticas, la familiar cuando es de tipo idiopático, cuando es con restricción a un órgano blanco, cuando son síndromes específicos como Churg-Strauss o angioedema episódico con eosinofilia, en la cual nada más veamos una eosinofilia marcada en sangre periférica. Cuando es por tipos mieloides, pues va a ser porque hay una alteración en los receptores beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas o el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos. También es porque hay una deleción en el cromosoma 4q12. Aquí lo que vamos a ver es que la clínica y en los laboratorios pudiésemos tener un aumento de B12 en suero, citopenias que se presenten con anemia o trombocitopenia, un hepatosplenomegalia o un aumento en la triptasa sérica aumentada, que era lo que comentaba al principio de la presentación, que dentro del abordaje es importante ver si estos, sobre todo estos parámetros del B12 o la triptasa sérica pudiesen estar aumentados. Cuando ves por la variante linfocítica, pues las células productoras de interleucina 5 se vuelven de tipo aberrante y podemos tener, sobre todo en estos casos, hallazgos cutáneos, que es cuando tenemos un linfoma de células T, como el que presentó nuestro paciente que tuvimos ahí en piso. Hallazgos cutáneos, placas, eritrodermia, urticaria. Cuando es de tipo familiar, hay una lesión en cromosoma 5q y se presenta al paciente con eosinofilia sintomática desde el nacimiento. Cuando es de tipo idiopático, pues hay un compromiso multisistémico con signos y síntomas variados. Cuando hay una restricción de órganos blancos de tipo gastrointestinal o neumonía eosinofílica, pues la eosinofilia en sangre periférica va a estar asociada a esa misma infiltración. Ahora, dentro de ese abordaje, pues es importante que, ya que tenemos identificada la hipereosinofilia, ver si es por una causa secundaria. Cuando esta llegó a ser secundaria o de tipo reactivo,
pues ahí quedaría nuestro abordaje y ya nada más sería lo propio por la causa que está generando esa eosinofilia. Cuando no es de este tipo, se solicita ya una interconsulta al servicio de hematología, en el cual pues lo propio sería el aspirado y la biopsia de médula ósea, en la cual ya se va a llevar a cabo toda la serie de laboratorios y de gabinetes correspondientes para dilucidar si esto es por una causa de tipo hematológica. Y pues vamos a ver si hay estos tipos de alteraciones solicitando un FISH o un cariotipo, sobre todo para ver si hay lesiones como las que se comentaban previamente en el receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas o el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos, así como de la de lesión 4Q12. Ahora, de estos, pues, independientemente de lo que se obtenga, ya sea si fue por esta la causa que se está viendo, pues nuestra eosinofilia pues, puede ser por tipo mieloide o puede ser por neoplasias generadas por tipo mieloide o linfoide, en la cual haya habido alteraciones de los genes comentados. Cuando no es por estas causas, se piden otros tipos de valoraciones, sobre todo de tipo citogenéticas o moleculares, para ver si la hipereosinofilia es de causa idiopática o de causa crónica, y saber si hay algún inmunofenotipo que esté anormal en las células T, sobre todo con una citometría de flujo, para ver si existe ahí alguna alteración específica y que esto nos pudiese dar una variante linfocítica de la hipereosinofilia. Ahora, recordemos que a lo mejor no es al 100% de nuestra índole, pero no está de más que sepamos pues cómo se ve un eosinófilo normal, como el que tenemos aquí a la derecha. En cambio, el de la izquierda pues va a tener una segmentación atípica y lo vamos a ver con vacuolas citoplasmáticas. Como en el caso de aquí comparando un eosinófilo normal del lado izquierdo con uno derecho. En el del lado derecho pues estamos viendo que es un eosinófilo de tipo displásico. Y cuando se llega a infiltrar a la médula o tenemos esta hiperplasia eosinofílica en médula ósea, pues se ve de esta manera, en la cual pues vemos que si hay varios eosinófilos displásicos, varios están, bueno, ni siquiera tienen la segmentación propia, están vacuolados y con bueno, están bastante densos en cuanto a su citoplasma. En el tratamiento, cuando se presenta el paciente al área de urgencias y está en peligro su vida, pues se comienza con el corticosteroide. Importante el uso de la metilprednisolona, 1 mg/kg día. Cuando hubo una exposición, o sabemos que nuestro paciente tiene un factor de riesgo para estar anquiloides, se da ivermectina 200 microgramos kilogramo por 2 días. Y en caso de que nuestro paciente pudiese tener los daños a órgano blanco propios como los de una miocarditis, se usa imatinib. Ahora se comenta que la vincristina en síndromes hiperosinophílicos se presenta, más bien se usa, y esto se emplea cuando progresan de manera rápida o ponen en peligro la vida y el paciente no respondió a los bolos de metilprednisolona. El seguimiento, pues es importante dependiendo, claro, cómo se presentó el paciente, si fue de manera urgente, si estuvo en peligro su vida o si solo fue un hallazgo incidental, pero de todas formas es importante que realicemos un intervalo con su seguimiento cada 6 meses y dependiendo del órgano dañado, pues el seguimiento que se le dará, ya sea con radiografía de tórax, con tomografías, con algún otro marcador específico al daño que se haya lastimado, al órgano que se haga lastimado. Pues ese sería hasta el momento todo. No sé si algo se comenta en clase. Las infecciones por niños, que mencionaste, como con las infecciones seculares, muchas veces ¿Cómo qué? Ahorita viene para que lo escuches. Ah, ya.
Todo dice. Bueno, lo que mencionaba sobre las infecciones por el minto, sobre todo estreptococci secularis, muchas veces cuando se da el tratamiento con ivermectina, de hecho la eosinofilia tiende a subir. Puede ser pues, una reacción al medicamento, como mencionabas, propiamente la ivermectina puede causar eosinofilia y también pues por la acción que se genera sobre el helminto. E incluso pues en estos casos no se recomienda tanto seguir con laboratorio porque puede persistir, si bien decías, a partir de las 2 semanas disminuir la cantidad de eosinófilos, estos pueden permanecer muy elevados hasta 4 o 6 meses. Entonces, más bien, aquí tendremos que evaluar respuesta clínica, ver si el tratamiento con ivermectina realmente está funcionando. Claro, y creo que también sería importante ver el contexto de base del paciente. Si no mal recuerdo, si es un paciente de VIH y tuvieron una infestación importante por estrongiloides, creo que el tratamiento, bueno, no recuerdo, hay una pauta con ivermectina en la que creo que les va peor cuando hace el tratamiento por la reacción sistémica que genera justo esa destrucción de los helmintos. Sí. Bien. ¿Nadie más leyó nada? No, sí. Yo tengo una pregunta. Hola Axel. Oye, ¿qué encontraste de Hola, los Gus. del seguimiento de los pacientes que inicialmente tienen una eosinofilia de moderada a severa y en una evaluación inicial no encuentras alguna causa de eosinofilia? O sea, ¿qué seguimiento encontraste que se les dan? Yo encontré que repite la biometría al año y aparte Ujú. las pruebas de funcionamiento pulmonar. Pero no sé si tú ya has encontrado algo más o en el caso, por ejemplo, de que el paciente haya incrementado importantemente la eosinofilia en este tiempo de un año, ¿reabordas otra vez o qué es la conducta? No sé si has encontrado algo. Sí, justamente así como lo comentas en uno de los artículos que les mandé del Blood, dice que cuando el paciente se presenta, ya sea que haya sido incidental o que no tenga síntomas o signos que pongan en peligro su vida, es importante que ese paciente se realice el seguimiento, lo que encontré a los 6 meses, para ver si esa eosinofilia fue a la alza o se quedó de manera persistente. Y ya con ello, pues tratar de dilucidar la causa, pero el tiempo que yo encontré específico fueron 6 meses para repetir la evaluación que se estaba realizando con el paciente, sobre todo en el contexto de que no se está poniendo en peligro su vida. Ahora, también es importante que si el paciente presenta, si no tiene signos y síntomas que pongan en peligro su vida, pero tiene una eosinofilia exagerada, o sea, más de 50.000 eosinófilos en sangre periférica, pues se comience desde ese momento a realizar el workup o la evaluación para tratar de dilucidar la causa y que este no debute con algún, alguna enfermedad de tipo o alguna índole hematológico oncológico que ponga en peligro su vida. Gracias, Axel. Difícilmente alguien con una eosinofilia tan severa no va a tener síntomas. No hay célula más agresiva que los eosinófilos. Realmente ponen mal a los pacientes, ¿no? Ya tienen mucho ataque ocular y muchas sensación de inflamación, de malestar, de todo. Realmente el eosinófilo es una célula agresiva y que es poco tolerada, ¿no? Entonces, elevaciones moderadas suelen ser sintomáticas. Es raro que alguien te llegue con, no sé, 10.000 eosinófilos y no tenga síntomas. Es muy, muy raro. Sí, claro, justamente lo que a mí también me sacó un poco de onda fue eso, que lo tuvieran como extremadamente severo solo en esos casos, en las guías que les mandé, en los artículos que les mandé, cuando pues yo pensaría que ya una elevación perdón, una elevación de 5.000, 6.000 eosinófilos en sangre, pues ya te pudiese dar inclusive datos de urticaria o hasta angioedema, inclusive pues un prurito que seguramente ha de ser insoportable para el paciente. ¿Alguien más?
otra cosa que creo que igual no pusiste como el número, pero creo que no hay como un número como tal. En la eosinofilia en tejidos, creo que varía dependiendo del tejido. Y el número que yo había encontrado, bueno, que leí, es de 15, más de 15 eosinófilos, principalmente en esófago, que es el órgano más estudiado en eosinofilia. Pero ahí te referirías en caso de que se realice una biopsia o Sí, cómo. En histopato. Ah, ok. Ajá, sí, en histopatología. Sí, bueno, también los eosinófilos pues tienen, o sea, es importante comentar ahorita que dices esto, que los eosinófilos como tal no debemos encontrarlos de manera predominante en sangre periférica, sino en los órganos, en los tejidos como primordiales. En este esófago no vi el número como tal, pero pues sí los encontramos en tejidos periféricos en mayor cantidad. Así es. Y bueno, como comentario, yo había, al contrario de pensar que un paciente que recibió radioterapia, pensar que sería como un dato de mal pronóstico, es un dato de buen pronóstico, o sea, no es síndrome hiperiosinofílico, pero les debo el por qué, porque no lo he encontrado, pero los pacientes, por ejemplo, con cáncer de cervix que recibieron radioterapia, se considera como un criterio de buen pronóstico la elevación de eosinófilos, pero no he encontrado. ¿Eosinófilos séricos o infiltrados de eosinófilos en el lecho? Misterio. El dato cultural está muy bueno. Un misterio para la ciencia. Bien, ¿algo más? Bueno, no hay nada más. Muchas gracias, Axel. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Ay. Cuídense mucho. Bye.